Bueno, hoy vamos a hablar un poco del mercado mexicano, de cómo funciona el mercado mexicano, de sus particularidades, de las cosas que lo hacen distinto esencialmente a cualquier otro mercado internacional y sobre todo a los otros mercados latinoamericanos. México es un país en materia de fútbol que no tiene prácticamente nada que ver con ningún otro en la zona de Latinoamérica, y eso es un error en general. Bueno, no es un error, es un error por parte de los clubes europeos que piensan que Latinoamérica es uno y todo, y no lo es. Como dije, México es muy distinto. En primer lugar, y lo más importante, es que a diferencia de, pues esencialmente cualquier otro país menos Brasil, México tiene un mercado interno muy poderoso, muy, muy poderoso. Eh, los grandes clubes, bueno, todos los clubes esencialmente de primera división son propiedad de grandes empresas, lo que significa que no hay realmente problemas económicos, y esas grandes empresas pueden gastar mucho dinero en traspasos y en sueldos. Eh, los clubes más importantes, Tigres y Monterrey, son propiedad de multinacionales como FEMSA y Cemex. Televisa es dueña del Club América. El, bueno, tanto Toluca como Guadalajara son propiedad de personas, no de empresas, pero personas que tienen grandes empresas también y que son esencialmente billonarios, ¿no? En general, pues todos los clubes, Tijuana, que es un club de media tabla, es propiedad de Grupo Caliente, que es la empresa de casinos más grande de Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de un fútbol que no tiene realmente problemas económicos. Es un fútbol que incluso los clubes como Monterrey, Pumas, Cruz Azul, América, han sido capaces en los últimos años de vencer, digamos, a clubes europeos por fichajes de jugadores que, si bien no son de primer nivel, sí son de segunda línea en Europa, ¿no? Sergio Canales y Oliver Torres fueron a jugar a Monterrey, todavía un poco antes de cumplir los 30 años. Lo mismo sucedió con Alain Saint-Maximin en América. Tigres contrató a Ángel Correa, que venía del Atlético de Madrid. O sea, jugadores que normalmente irían a otros clubes europeos están yendo a México porque los salarios que pueden pagar los clubes mexicanos son bastante más importantes que los que puede pagar un club de media tabla en España, ¿no? En España o en Italia, incluso en Alemania, ¿no? La Premier es otra cosa, y la Premier está muy, muy por encima, y obviamente un salario incluso de clubes como Wolves o como Nottingham Forest está por encima de la mayoría de los clubes mexicanos. Pero en el caso de España, que además sabemos que es una liga que pasa por una crisis económica importante, la propia Italia, ¿no? Francia, clubes de Alemania, no, digamos, no está muy alejado el fútbol mexicano, e incluso en los clubes más importantes está por encima de estos clubes. Lo que provoca, en primer lugar, lo que habíamos dicho, ¿no? Que los equipos en México puedan contratar extranjeros de buen nivel, jugadores europeos últimamente, jugadores sudamericanos, sobre todo argentinos, pero además que los traspasos internos sean muy caros, sean muy altos, y bueno, los salarios también, ¿no? México en ese sentido es parecido a Inglaterra. Como hay una limitación de extranjeros en las plantillas que es bastante generosa. Son 8 jugadores en cancha, 9 jugadores registrados. En teoría va a ir bajando. Pero bueno, eso significa que los futbolistas mexicanos tienen un premium, ¿no? Son jugadores más caros de lo que realmente tendrían que presuponer en un mercado de oferta y demanda mundial, ¿no? O sea, hay futbolistas como podemos decir Alexis Vega, que es un seleccionado nacional mexicano, extremo izquierdo, buen jugador, que ha sido quizás el mejor jugador mexicano de los últimos 2 años en la Liga MX, y fundamental en el título de Toluca la temporada pasada y en la buena actuación de Toluca, que terminó en primer lugar de la fase regular este año. Alexis Vega, dentro de México, a los 27, 28 años que tiene, no lo va a vender de Toluca, pero costaría unos 12, 13 millones de dólares. Dinero que no pagaría nunca un club europeo por él, ¿no? Un club europeo por un jugador que no tiene experiencia en Europa, que tiene la edad que tiene eh, y que además no tiene ninguna experiencia en el extranjero, ¿no? Jugó un mundial, no lo hizo bien en 2022, llegaba como una de las grandes figuras de México. Es un jugador además que apenas mide 1,74 de estatura, que tiene un físico, pues no parece, o sea, es un jugador, digamos, como diría en inglés, barrel chested, ¿no? Pues más bien de complexión un poco ancha, que
tenía, ahora ya no, pero tenía tendencia al sobrepeso, pero bueno, que técnicamente es muy bueno, que frente al marco es también muy bueno, pero que no, o sea, digamos que jugadores que cuestan 12 millones de euros en Europa, 12 millones de dólares en Europa, pues en general tienen más cartel, ¿no? Y tienen, pues quizás mayor nivel incluso que el propio Alexis Vega. Y entonces eso provoca que los jugadores mexicanos no salgan tan comúnmente al extranjero, a Europa notablemente, ¿no? En buena medida porque los clubes europeos no quieren pagar por esos futbolistas que son en buena medida desconocidos a nivel internacional, pero también porque con esas cifras en los traspasos también vienen cifras similares en cuanto a salarios. Y entonces un jugador mexicano, eh, una vez que firma su primer contrato en primera división, pasa a ganar el promedio más o menos está en unos $15,000 al mes, que es un salario importante, ¿no? Y son jugadores que no están en la élite del fútbol mexicano, ni mucho menos. Para un jugador importante como el propio Alexis Vega, estamos hablando de que debe estar ganando alrededor de 50, $60,000 al mes, lo que, lo que nos lleva a $700,000 al año. No, yo creo que hasta más. Ahora pensándolo, haciendo las cifras, Alexis debe estar ganando alrededor de $1,000,000 al año, ¿no? Que es un salario importante y que un club europeo no puede igualar realmente, ¿no? Bajo las condiciones, ¿no? Si estuviéramos hablando de un futbolista, y ahora pasaremos al caso de Gil Mora, ¿no? Pero de un futbolista con proyección de 18, 19 años, que tiene mucho talento, que ya descolló en selecciones juveniles, que ha jugado alguno que otro partido en la liga, perdón, en la selección mayor y que en la Liga MX está teniendo grandes actuaciones, entonces sí, ¿no? Los clubes europeos podrían apostar por ese tipo de futbolistas. Pero en México existe un rango de jugadores entre los 22 y los 28, 29 años que ganan esas cantidades y que se venden en el mercado interno por esas cantidades. Otro ejemplo es Luis Romo. Luis Romo es un futbolista que mide 1,85, que es una estatura alta para el fútbol mexicano. En Europa a veces es la normalidad, pero en México 1,85 es alto y eso nos lleva a otro punto del que hablaremos ahora, que tiene que ver con el biotipo del jugador mexicano y la situación en general con respecto al resto del planeta. Pero bueno, Luis Romo eso mide 1,85, es un mediocampista box to box que puede jugar incluso como defensa central y ha jugado incluso como delantero en algún momento, o sea, puede ocupar todas las posiciones en medio campo, es mejor en general como eso, como un box to box, ¿no? Que sale de más atrás y que llega al área. Jugó también el Mundial 2022 para México, lo hizo más o menos, es un jugador constante en la selección mexicana, pero que en este momento no es titular y que no es necesariamente un hecho de que vaya a ir al Mundial 2026. Bueno, Luis Romo ha cambiado varias veces de equipo en México por cifras de alrededor de $10,000,000. Y son cifras que, bueno, en Europa realmente no sucederían. De nuevo, en buena medida porque el mercado mexicano no es suficientemente popular porque la mayor parte de los jugadores mexicanos, bueno, se quedan en México, no salen a Europa. Y los que salen a Europa no han tenido el éxito suficiente como para garantizar que los clubes, que en general, la generalidad de los clubes europeos se fijen en México y lo vean como un mercado al que apostar. Normalmente en México bromeamos un poco que con lo que pagas un mexicano puedes pagar 4 colombianos y 10 ecuatorianos, ¿no? Porque además es verdad, ¿no? Las ligas, la colombiana es un poco más poderosa económicamente, la ecuatoriana es más débil, pero son ligas que producen talento, que generan talento, pues más o menos del nivel del mexicano, pero cuyos clubes tienen infraestructuras mucho más débiles económicamente, y entonces resulta mucho más fácil poderse llevar a esos jugadores, pagar los traspasos de 1 o 2 millones de dólares, y pagar los salarios, pagar más que los salarios que podrían ganar en Ecuador, y entonces pues es más fácil llevárselos, ¿no? En México no sucede así. En México se vuelve complicado. Hay clubes, sin embargo, que han sido capaces de encontrar la manera de conseguir jugadores mexicanos y tener éxito con ellos. Notablemente el PSV, el Porto, el Ajax, clubes portugueses, holandeses, que han encontrado maneras de entrar, el Feyenoord ahora, de entrar al mercado mexicano, comprando jugadores que están en crecimiento, sin ser todavía tan buenos, pero que pueden dar un buen rendimiento, sobre todo en esas ligas, ¿no? En ligas de segundo nivel. Porque además, hoy el futbolista mexicano, a comparación de lo que sucedía hace 15, 20 años, ha perdido calidad, ha perdido, digamos,
competitividad con respecto a los futbolistas de otros países. En buena medida, en mi opinión, y esta es mi opinión, tiene que ver con un problema de desventaja física que tiene el jugador mexicano. El jugador mexicano es muy técnico, es muy disciplinado tácticamente, es un jugador que sabe jugar distintos sistemas, porque en México se suele operar con distintos sistemas. Es un fútbol en el que se habla de táctica dentro de todo, últimamente menos porque juegan casi todos los clubes 4-2-3-1, pero durante mucho tiempo hubo una conversación táctica importante y el jugador mexicano es muy disciplinado en ese sentido, ¿no? Y técnicamente pues es latinoamericano, ¿no? Es un futbolista que normalmente sabe con el balón. Tiene una desventaja física importante, ¿no? El biotipo del jugador mexicano es de un jugador de escasa musculatura y de estatura que ronda alrededor del 1,75, 1,74 en promedio. Y eso, para el fútbol de hoy, es una importante desventaja. Además, hay pocos futbolistas de raza negra en México, mexicanos, y eso también implica esa misma desventaja física en cuanto a, bueno, a la comparación con países como Ecuador, Colombia, etcétera, ¿no? Brasil mismo, que tienen pues futbolistas que físicamente son más sólidos. Además, el fútbol mexicano es un fútbol particular, la liga mexicana, porque el país es muy grande, las distancias para los partidos son grandes también. Por cuestiones de televisión hay partidos que se juegan con mucho calor. Casi todas las ciudades están por encima del nivel del mar, desde Toluca, que está a casi 3,000 metros, pasando por la Ciudad de México, que está a 2,000 metros. Eh, pues esencialmente no hay muchas sedes de clubes que estén a nivel del mar. Estoy pensando si en la liga actual hay alguna. Digo, siempre estuvo Veracruz como una de las opciones, Tuxtla Gutiérrez, que no estaba a nivel del mar, pero casi. Pero no, en general, bueno, Mazatlán está a nivel del mar, aunque es un club que ya en principio será vendido y cambiará de sede a la Ciudad de México, pero en general es un campeonato en el que se juega en condiciones muy complejas, ¿no? Viajes muy largos, estadios en altitud, climas muy disímiles, y entonces eso provoca que se juegue a un ritmo más lento. O sea, cuando uno ve un partido de la Liga MX, en comparación con ligas europeas, uno se da cuenta de la diferencia de ritmo de inmediato y de la velocidad de ejecución, de la diferencia de velocidad de ejecución entre las dos ligas, ¿no? Entonces el jugador mexicano es muy técnico, pero ejecuta más lento, está acostumbrado a más espacios y eso le cuesta en la adaptación al fútbol europeo. Si a eso le sumamos además que el futbolista mexicano no tiene normalmente pasaporte europeo, que el mexicano tiende a ser gregario en el sentido de que no es por carácter, el habitante de México no es muy individualista y tiende a querer una comunidad pues de gente de su propio país o parecida a él para poderse sentir cómodo. Y entonces vemos pocos jugadores mexicanos que tengan digamos, el espíritu de aventura de irse a Europa a picar piedra y a jugar en condiciones complicadas, ¿no? Los hay. Recientemente César Huerta, por ejemplo, se fue a jugar a Anderlecht. Eh, Algunas veces, digo, es que no, la verdad es que últimamente tampoco hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero en general, los jugadores mexicanos se sienten más cómodos en España cuando van, porque hablan el idioma, aunque hace rato que no van directamente futbolistas mexicanos a clubes de primera división en España. Eh, pero muchos de ellos no están cómodos en otras ligas. Sí es verdad que recientemente en Bélgica ha habido un influjo un poco más grande de jugadores mexicanos. En Holanda normalmente funcionan bastante bien, en buena medida porque los clubes ya han tratado con jugadores mexicanos, los clubes grandes, tanto Ajax como Feyenoord como PSV, y entonces ya saben a qué atenerse y cómo hacerlos sentir más cómodos. Y bueno, Portugal, a mí me parece que la cultura portuguesa es también, en cierto modo, parecida a la mexicana, ¿no? Más abierta, más cercana, la comida no es muy alejada, aunque hay diferencias obviamente, pero no es como ir a países nórdicos, y entonces los jugadores mexicanos se sienten más cómodos ahí y están mejor. Dicho todo esto, que habla mucho de los hándicaps que tiene el jugador mexicano, yo sí creo que hay una oportunidad importante de inversión descubriendo a los jugadores jóvenes, aprovechando que
llegan de fuerzas básicas con un bagaje técnico importante, ¿no? Es un fútbol que, lo dicho, los defensas centrales casi todos tienen buen pie, los jugadores en general saben recibir bien, saben controlar y tocar, son jugadores tácticamente muy disciplinados, como ya lo había dicho. eh, Creo que sobre todo en defensa, en cuanto a los centrales y los laterales, hay jugadores que tienen características que muchas veces en Europa se necesitan. Hablo técnicamente, no físicamente, porque ese es otro problema, ¿no? Es lo que estamos hablando. Con jugadores, los defensas centrales normalmente en México están entre el 1,80 y 1,82, y en Europa ya la normalidad es más arriba del 1,85. O sea, vemos, por ejemplo, a Johan Vázquez, que es hoy, pues, si no el mejor jugador de la selección mexicana, uno de los grandes referentes, juega en el Genoa, un equipo que pelea el descenso en Italia, y sufre por la altura, ¿no? Técnicamente, yo he visto muchos partidos del Genoa con Johan, técnicamente debe ser uno de los mejores defensores de la Serie A, para mí, Johan Vázquez. El problema es que físicamente pierde, y entonces eso le cuesta trabajo, y por eso no ha podido dar el salto a un club más importante. Eh, entonces, sí hay esos handicaps, pero yo sí creo que hay una oportunidad ahí. Por ejemplo, hay un futbolista ahora que jugó en la selección mexicana sub-20 que se llama Diego Ochoa, que es un jugador que tiene la estatura, que tiene la técnica, y todavía le falta rodaje, ¿no? Es claro que le falta rodaje y todavía comete errores, etcétera, pero un club en este momento está jugando en Bravos de Juárez, en una operación con Chivas, en el que Juárez, que es un equipo pequeño, se lo compró a Chivas, que es uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, por $2 millones, y hay una cláusula de recompra por 3 millones por parte de Chivas al terminar el ejercicio futbolístico en verano, ¿no? Pero bueno, es una cláusula de recompra. Un club europeo podría entrar y comprarlo antes de eso, ¿no? Y es un futbolista con mucho potencial, que en el Mundial Sub-20 se vio muy bien, que eso, tiene las características técnicas, que físicamente es sólido también, es alto, es fuerte, debe medir un 89, una cosa así, pero bueno, todavía le falta mucho rodaje, ¿no? Es una apuesta a futuro que podría funcionar. Eh, pero bueno, siempre hay que tomar en cuenta la dificultad que tiene el tratar con el mercado mexicano. A diferencia, por ejemplo, del argentino y del brasileño, y esto es algo positivo, normalmente las operaciones se hacen sin 800 intermediarios. No hay agentes y familiares y el intermediario del amigo del primo y el amigo del dueño del club que quiere sacar más dinero. En general, en México las operaciones se hacen mucho más directamente, y eso ayuda a bajar los porcentajes que se tienen que pagar a los entornos. Pero, pues tiene todas esas otras desventajas, ¿no? Y los salarios. Creo que para poder contratar a buenos futbolistas mexicanos se necesita hacer un escauteo importante, que los clubes tengan claro lo que quieren y que el jugador mexicano se ajuste a lo que está buscando. Hablar con el futbolista también, entender cuál es su entorno, entender cuál es su contexto, entender cuáles son sus ambiciones, porque el jugador tiene que entender que eh, va a pasar 1 o 2 años quizás sin hablar el idioma, quizás teniendo que picar piedra para conseguir un puesto titular, y con el conocimiento de que si volviera a México, pues ganaría un muy buen salario, ¿no? Y entonces eso pues es una tentación constante, ¿no? Pasó con Gerardo Arteaga, que se fue al Genk en Bélgica, tuvo 4 buenos años ahí, y después regresó a México con el Monterrey ganando el triple de salario que ganaba en Genk, ¿no? En lugar de quererse quedar en Europa, porque estaba la tentación. Esto también es importante, y es un punto con el que quizás termine este video, que es el valor de reventa de un jugador mexicano es muy alto. El jugador mexicano que se va a Europa instantáneamente gana un estatus, un paso adelante en estatus, que provoca que clubes importantes en México estén dispuestos a gastar buen dinero para podérselos llevar. Un ejemplo de esto es el caso de Orbelín Pineda, que se fue a la ECA de Atenas y que lleva ya 3 años ahí, y que por ahora no ha sido recomprado, pero se fue libre al Celta. El AECA pagó 4 millones de dólares por él, de euros creo, por él al Celta en su momento, primero a préstamo, después por eso, y ahora lo quiere vender en 14 a clubes mexicanos. Y ha habido ofertas por 10. Lo que pasa es que es un jugador muy importante en AEK y no lo quieren vender por eso. Pero es lo que estamos hablando, ¿no? Es muy posible que si uno contrata a un futbolista mexicano e incluso no le va bien en un club europeo, un futbolista mexicano más o menos relevante, ¿no? No un juvenil, porque se han ido varios juveniles de 17, 18 años, 19 y no les va bien y después regresan a México, pero si un club europeo compra un jugador mexicano
como Diego Ochoa, por ejemplo, o el caso de Marcel Ruiz, ¿no? Un futbolista que ahora tiene ya 25 años, que desde los 17 mostraba muchísima promesa, muchísimo talento, un mediocampista con muy buen pie, más ofensivo que defensivo, juega más como interior, ahora es seleccionado nacional, es titular en la selección nacional, pero desde los 17 años se veía que tenía mucho talento, ¿no? Pasó por 2 o 3 clubes mexicanos, se ha consolidado en Toluca, ahora está valorado en Toluca por 14 millones de dólares. Aparentemente el Palmeiras hizo una oferta por él, parece que no es cierta la versión, pero bueno, el interés había, tanto del Palmeiras en su momento como el Ipswich en Inglaterra, y es un jugador que si se hubiera vendido en su momento, cuando tenía 17, 18 años, después hubiera podido ser revendido al fútbol mexicano en esos 14 millones de dólares tranquilamente, ¿no? Son inversiones que tienen que ser inteligentes, que tienen que ser planeadas, que tienen que tener una buena investigación, pero que pueden resultar en una buena ganancia económica, ¿no? Además, hay otro punto que es que los clubes mexicanos cada vez más están dispuestos a vender porcentajes de las cartas. Y a veces eso funciona. En el caso de Santiago Jiménez, por ejemplo, el Cruz Azul vendió primero el 60% de su pase, después el Feyenoord compró otro 20% y a final de cuentas el Feyenoord lo vendió al Milan por 35 millones de euros y el Cruz Azul sacó bastante dinero de la operación y todos estuvieron felices en ese arreglo. Entonces, creo que, de nuevo, se puede, tiene retos, tiene dificultades, no, los mexicanos no están al nivel de cuando estaban Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Francisco Javier Rodríguez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, que tuvieron carreras importantes en Europa y que les fue muy bien. Ahora es un fútbol que ha bajado un escalón de nivel, pero donde todavía se pueden encontrar buenas posibilidades si hay un club que está realmente dispuesto a hacer su trabajo para poderlo hacer.